Bueno, bienvenidos a otra teleconferencia de los días miércoles de Invertir Online. Ante todo, pedimos disculpas a aquellos que trataron de enganchar nuestro canal a las 15 horas, como es habitual. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero bueno, ahora estamos subiendo la entrevista grabada ya sin errores con Mariano Otálora. Presento ante todo a Flavia Matsuda, mi analista cuantitativo, quien tiene algunos anuncios parroquiales. Sí, como todos los miércoles estamos sorteando un libro más allá del plazo fijo. Esta semana la ganadora es Pilar Nogueira Pérez, así que Pilar, estate atenta en las redes sociales que vamos a estar comunicándonos para acordar la entrega del libro. A los que no se anotaron les recordamos www.invertironline.com/sorteo, allí se inscriben para participar de un nuevo sorteo. Y por el otro lado también anunciamos que comenzó el desafío El Inversor del Año. Recuerden que durante todo septiembre van a poder participar. Es un simulador donde tienen 100.000 pesos virtuales y bueno, el ganador se lleva un viaje a Nueva York para 2 personas con estadía incluida, así que los invitamos a participar. Se inscriben en www.invertironline.com/desafío. A su vez también hay premios, un segundo premio que es dinero para operar en bolsa y premios semanales de nuestro sponsor tecnológico. Con lo cual, recuerden, es una gran oportunidad para aprender jugando el simulador de inversiones y también tengan en cuenta que no solo van a aprender, sino que van a estar teniendo la posibilidad de acercarse a un mundo que quizá no conocen, como es las inversiones en bolsa, y que puede llegar a representarles una mejoría importante en la administración de sus ahorros e inversiones. Pero bueno, sin más prólogo, quisiera presentar a un celebrity que tenemos hoy, un conductor de uno de los principales programas de finanzas que tiene la televisión argentina, que es que hacemos con los pesos, y también un autor prolífico que tiene un libro nuevo y que nos va a estar presentando en el día de hoy, que se llama Los próceres y el dinero. Bienvenido a la teleconferencia de Invertir Online, Mariano Otálora, ¿cómo te va? Hola Alejandro, Flavia, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí Bien. en nuestra teleconferencia. Vamos a estar repasando un poquitito tu libro. Vos, ¿cómo fue que te acercaste a esta idea de hablar de algo que quizá no es tan tradicional como en qué invertían los próceres? Vos has hecho Los famosos y el dinero en la televisión, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esta idea de pensar o ponernos en la piel de los próceres a la hora de la vinculación con el dinero? Vos sabés que tuvo mucho que ver ese programa que tenía, que se llamaba Los famosos y el dinero, que hacía entrevistas con los famosos que contaban en qué invertían su plata. Y ahí se me ocurrió y dije, ¿por qué esto no lo hago con los grandes hombres de la patria? De alguna manera para entender qué se invertía antes y también confirmar que Argentina vive de la inestabilidad durante toda su historia, ¿no? No es que ahora no sabemos en qué invertir, sino que antes tampoco. Que si venimos de 200 años de inestabilidad, donde fueron más los años que tuvimos inestabilidad que estabilidad, y así se movieron también nuestros grandes hombres de la patria, algunos con mayor fortuna que otros, algunos más vivos que otros, algunos muchos más hábiles que otros, y algunos mucho más corruptos que otros. Entonces lo que hice fue un estudio que me llevó más de 3 años con un grupo de historiadores, porque yo no soy historiador, de empezar a enganchar la historia personal de cada uno con sus finanzas personales y para saber en qué invertían y también si hubo alguna relación entre su crecimiento patrimonial y obviamente las posiciones de poder por cada uno. ¿Y quiénes son esos próceres que has estudiado? ¿Cuáles son esos próceres? Mira, por ejemplo, Rivadavia, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Rosas, Roca, Mitre, Avellaneda, Quiroga y Urquiza. Son 10 personajes que la verdad que me llevó, como te decía antes, un trabajo enorme, con los historiadores también que me tuvieron que aguantar, y ahí pude descifrar un poco en qué se invertía en la época, en qué invertían los conservadores, en qué invertían, si querés, los más arriesgados y cómo era cada uno con el manejo de su dinero. Que si te puedo dar, no sé, Sarmiento, por ejemplo, era un emprendedor y un soñador, que por eso era también un desastre
con el tema de la plata. San Martín era un tipo muy prolijito, tenía un crecimiento sostenido a pesar de que le tocó caer en bancarrota, que es decir, quebrar, no tenía un mango y después termina con una fortuna impresionante. Rosas y Urquiza, que tenían una de las fortunas más importantes de la época. Rosas de un día para el otro se tiene que ir del país, exiliado, y termina muriendo como un pobre granjero inglés, matando su última vaca o gallina, según el historiador, para poder comer. Belgrano, que era tan pobre que al morir el hermano, lo que hizo, como no había plata para la lápida, cortaron un mueble de madera y esa fue la lápida de Belgrano. Urquiza, que tenía una fortuna impresionante, termina asesinado y no pudo disfrutar de su fortuna. Y por ahí también te puedo contar de Roca, uno de los líderes políticos más polémicos de la Argentina, 2 veces presidente. No solo era muy hábil con los negocios, sino que tenía una habilidad para repartir tierras a sus amigos y sus familiares que sorprende. Bueno, vos sabés que yo de joven, en mis épocas mozas, fui varias veces concursante del concurso sanmartiniano y me tocó estudiar mucho la vida de San Martín y bueno, como vos decís, un hombre muy austero con el dinero y en varias oportunidades los libros que hablan sobre su vida mencionan como él distintos trofeos, premios, medallas, relojes de oro que recibía, los donaba para obras de caridad, con lo cual eso nos marca quizá una verdadera el tamaño, digamos, de este prócer, ¿no? De San Martín y cómo era su forma de pensar y su aproximación al dinero, bastante desprendido de alguna manera, ¿no? Sí, San Martín era muy generoso. Vos fíjate que él ya cuando él vivió en España, que si él estuvo muy pocos años en América, se va a España, que hace su carrera militar, y cuando él ya estaba prácticamente consolidado en España, decide venir a la Argentina y renuncia, que le faltaba 1 o 2 años para tener una especie de pensión o jubilación perpetua. Él viene a la Argentina y renuncia a esos derechos, que viene obviamente porque acá se corría la bola de que venía la independencia y quería liberar a su pueblo y él quería ser protagonista de la Argentina. Entonces, en ese sentido, San Martín nunca se fijó en el dinero. Te puedo asegurar que yo estuve revisando y esa pensión era bastante considerable y él renunció a eso. Y durante toda su vida San Martín fue un tipo muy prolijo con su dinero, invertía muchísimo en tierras, llegó a invertir también en tierras de Rosa, pero era muy conservador. No es que invertía en tierra y después le ponía producción o terminaba comprando cabeza de ganado. Él compraba tierra, compraba una casa o construía una casa, la ponía en alquiler, era bastante conservador. A pesar de eso, él pudo construir una fortuna bastante importante hasta que en un momento de su carrera ya consolidado, él fue uno de los que inaugura la deuda externa de Perú, cuando libera a Perú de los españoles, invierte en bonos peruanos y Perú, igual que Argentina con Rivadavia, entra en default. Y San Martín se encuentra en un momento muy malo, que él lo cuenta hasta de una manera vergonzosa y desgarradora, si querés, de que él, después de todo lo que había hecho, la estaba pasando tan mal financieramente, porque tanto Perú como Argentina no le pagaban las pensiones, de Perú tampoco le pagaba los intereses de los empréstitos o de los títulos de deuda de Perú, y tiene que hasta malvender propiedades para sobrevivir, tiene que pedir hasta plata prestada. Pero los últimos años de su carrera, yo te diría los últimos 10 años, San Martín se le alinea todos los planetas porque Argentina y Perú le devuelven o le empiezan a pagar todo lo adeudado, se le empiezan a alinear los planetas y termina administrando una de las fortunas más importantes de Europa. Alejandro Aguado, que había sido amigo de él de armas, muere y le deja por testamento la administración financiera a San Martín y la tutela también de sus hijos. Entonces San Martín, a pesar de lo que dicen muchos historiadores, que lo resaltan como que termina con un patrimonio bastante modesto, yo te puedo asegurar que San Martín termina con la administración de un patrimonio muy importante y viviendo también, no viviendo porque le robaba la fortuna, pero viviendo la vida de Alejandro Aguado, que fue que le dejó la administración de todos sus bienes. Un banquero francés, me decías, ¿no? Sí, era el principal banquero de Francia y el principal coleccionista
de Francia y muy amigo del rey español. Estamos hablando que era uno de los tipos que tenía una de las fortunas más importantes. Y acá el dato que sorprende es por qué lo eligió a San Martín para administrar semejante fortuna donde San Martín nunca administró tanta plata. Evidentemente esto lo hizo porque San Martín obviamente era una persona muy confiable, allá en esa época los valores eran muy importantes, por eso le deja la administración de la fortuna a San Martín y no a otro que podría haber estado más capacitado. Bueno, muy interesante esto que vos comentás, ¿no? De que tuviste que leer las cartas. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos esos concursos sanmartinianos leíamos las cartas, porque todo se sabe en función de las cartas que iban dejando, ¿no? Que era el Facebook, el Twitter, el Instagram de aquellas épocas, ¿no? Y yendo un poco a otro tipo de próceres, vos comentabas, ¿no? Quizá alguno de los más cuestionables como Roca, y también mencionabas que invertían mucho en tierras. También tenían de alguna forma ganancia en tierras producto de las guerras, las batallas y la conquista de territorios, ¿no? No sé cómo habrá sido Roca con la campaña del desierto y todo eso, si a medida que iban conquistando territorios también se iban quedando con parte de ellos, ¿no? Sí, bueno, eso es lo más difícil a ver, cuando vos lo analizás desde el punto de vista político tenés una opinión, cuando vos lo analizás desde el punto de vista financiero es otra. Obviamente para muchos Roca conquistó tierra que si no lo hubiésemos tenido, por lo tanto el reparto de esa tierra queda en un segundo plano. Yo que no analicé la cuestión política, yo te puedo asegurar que Roca era un vivo bárbaro, Roca donde ponía el ojo veía un negocio, ya él siendo presidente él compraba tierra por 2 mangos con 50 porque él sabía que por ahí iba a pasar la infraestructura, porque él era quien decidía por dónde iba a pasar el ferrocarril. Entonces esas cosas por ahí yo se las cuestiono, porque también estaban cuestionadas en la época, no que se las cuestiono hoy cómodamente sentado en un sillón, sino que en ese momento también le decían, che, claro, vos compraste tierra por 2 mangos y después vos decidís por dónde iba a pasar el ferrocarril en la infraestructura y la vendía multiplicada por 10, 15 o 20. Y la campaña del desierto, también Roca no solo entregó a todos sus amigotes, a su hermano, a su familia, entregó más de 40 millones de hectáreas. Estamos hablando de una suma que es sorprendente, ¿no? Uno no llega ni a dimensionar lo que son 40 millones de hectáreas si uno agarra el mapa, no sé, es una provincia, es una ciudad, es un país. Y eso fue lo que él repartió a muchos apellidos que hoy siguen estando, ¿no? Bueno, justamente ahora, ¿no? Que está tan en boga el tema, digamos, con las tierras allí de los mapuches en el sur, y que con este caso, digamos, Maldonado ha tomado tanta notoriedad, ¿no? El tema de que reclaman tierras que hoy quizás son de Benetton o de algunos otros empresarios que, a ver, compraron ellos ya, digamos, en buena ley, son compradores de buena fe. Pero esto es de algo que se viene arrastrando más de 200 años para atrás, ¿no? En función de lo que ha sido esa campaña, ¿no? También. Sí, acá la gran diferencia, que esto le pasó también en las conquistas de Estados Unidos, el oeste, el este, si querés, es que en lugar de la tierra quedársela a los grupos poderosos, entregaron la tierra para que se pueda desarrollar el lugar. Es como que hoy entregásemos tierra para que la desarrolle determinadas familias. Entonces Roca en verdad hizo una concentración de tierra muy grande que la repartió en los grupos de poder. Te estoy hablando de la rural, te estoy hablando de los grandes nombres que participaban, y ahí podemos cuestionar. Algunos dicen, bueno, pero en ese momento el Estado, que no era Estado, viste que estaba en formación, no había plata, y la plata lo ponían los privados, ¿sí? Bueno, pero esa es la especulación de que encontré. Me parece que Roca se fue de mambo, por decirlo de alguna manera, y hizo un negocio millonario, pero por donde lo mire, repartió tierra, pero sin ningún tipo de escrúpulo. Y de estos 10 próceres, ¿quién fue, digamos, el que terminó con una fortuna mayor o el que hizo más plata, digamos? ¿Fue Roca? No, a ver. Y yo te diría, en el podio está Roca, Urquiza y Rosas. La gran diferencia es que Urquiza no lo disfrutó en vida porque lo asesinaron, y Rosas que le despojaron de todo su patrimonio. Pero porque
ahora me sale la batalla, no me voy a acordar, pero en una de las batallas que pierde Rosa, justamente con Urquiza, se tiene que ir del país, exilio inesperado, que perdiera a Rosa, y se lleva lo opuesto. Estamos hablando que era uno de los tipos el dueño de la pampa húmeda, más de 300.000 cabezas de ganado. Era un tipo, la verdad, hoy sería uno de los tipos más ricos de la Argentina por donde lo mire. De un día para el otro se tuvo que llevar lo opuesto porque si no lo asesinaba. Se fue a Inglaterra y termina con pobre total. Además, le tiene que pedir plata prestada a Urquiza, que fue quien lo derrotó para poder comer. Esas son las historias que... ¿no? Claro, lo que te sorprende la historia es que, a pesar de todo, digamos, uno podía matar a otro, pero había códigos. No sé, es difícil de explicar, pero es como que vos, ¿cómo te vas a quedar con Urquiza, que fue el que te destruyó, que te hizo perder todo y por Urquiza te fuiste afuera? A pesar de eso, vos lees las cartas de Urquiza y de Rosa, y son cartas que con mucho respeto, y como que cada uno entendió que bueno, a ver, Urquiza le dice a Rosa, vos sabés que esto, yo no tengo nada personal con vos, te tenía que destruir, y el otro dice, sí, lo entiendo, que es muy loco todo eso en la historia. O también te pasa con Facundo Quiroga, caudillo, por ejemplo, de La Rioja, cuando pierde una de las batallas en La Rioja, el general Lamadrid tortura a su madre, pero la tortura de una manera tremenda, que es decir, la hace pasear por la calle, digamos, con un caballo, que es decir, la destruye. Claro. Es una cosa espantosa, y a pesar de eso Quiroga tiene un diálogo hasta cordial en cartas con Lamadrid. Es como que estaba permitido que, bueno, a ver, vos sos un caudillo, mañana perdés, sabés que te tengo que ir con todo. Entonces esas son las cosas que te descolocan un poco a la hora de leer o interpretar la historia. Como vos sabés que ahora que mencionás a Urquiza, ¿no? Quizá en el podio ahí de los más ricos, fui al Palacio de Urquiza, allí en Entre Ríos, y el tipo tenía en su habitación una canilla con agua corriente, que para la época era un lujo desmedido, insólito, que ni en Europa tenían, y que justamente la tenía porque imagínate que se lavaban en vasijas en las habitaciones. El tipo se había hecho poner una canilla tal que los invitados en su cuarto de servicio, digamos, o de huéspedes, donde recibía a los invitados, abriesen la canilla y tuvieran agua corriente. Era una forma de demostrar lo rico que era ante sus invitados. No sé si lo sabías ese dato. Sí, tenía ese dato, y también que era un anfitrión. Cuando vos ibas a comer a lo de Urquiza, no sé, te salía con banquetes que eran, no sé, que no existían en el país. Era una locura. Urquiza realmente era muy, pero muy, muy rico, muy, pero muy poderoso, y también hablaban que era muy generoso con la gente que le era muy leal a él. Pero estas son las cosas que, a ver, Urquiza fue un avanzado de la época. Que Urquiza invirtió en todo lo que se podía y todo lo que era de vanguardia. Fue dueño de ferrocarriles, tuvo prestamista, sistema financiero, todo lo que era el campo, pero el campo con valor, el valor productivo, exportaba. Y era un tipo muy, muy avanzado y muy respetado como empresario. Tenía un poder pero tremendo, era el dueño de la provincia. Bueno, y pasamos a la parte ya no de las inversiones, sino en todo presupuesto también importa el gasto, ¿no? Porque Urquiza, ahora cuando uno hace el perfilado de inversión, ¿no?, de un cliente, siempre dice, bueno, a ver cuántos dependientes tenés, ¿no?, para ver cómo es tu esquema de gastos, y en función de eso, bueno, definir las inversiones, mayor, menor riesgo, ¿no? Obviamente cuando uno tiene mayor cantidad de dependientes, mayor cantidad de gastos, tiene que afrontar más costos de digamos, mantenimiento, de comida, habitación, escolares, etcétera. Y Urquiza tenía hijos en casi todas las provincias. Se cree que tenía cerca de 64 hijos, ¿es así? ¿Está por ahí? Mirá, hubo un momento en la historia argentina que cualquier persona que no supiera quién era el padre decían que eras hijo de Urquiza. Urquiza también era tremendo. A ver,
era muy mujeriego, igual que tantos otros, pero sí, Urquiza tiene una cantidad de hijos que, vaya a saber, por ahí todavía ni lo pudo, no se reconocieron, ¿no? Pero sí, a ver, Urquiza mantenía... a ver, era muy común que las familias con mucho poder, mucho dinero, tuvieran una gran, digamos, era toda la familia, que era la familia de tu mujer, la familia de tus hermanos, la familia de todos. Aún los más, por ejemplo, Belgrano mantenía un séquito, si querés, de 15 o 20 personas, aún cuando no tenía un mango, porque era la gente que lo seguía, la gente que lo ayudaba, la gente que tenía lealtad con él. Y imagínate Urquiza, que tenía una fortuna, cuánta gente tenía alrededor. La verdad ese dato no lo sé, pero seguramente estamos hablando de por ahí 50 o 100 personas directas que dependían de Urquiza, no tengas dudas. Qué barbaridad. Bueno, cómo han cambiado las épocas, ¿no? Hoy que estamos hablando de una familia de 2 hijos, como máximo a veces 3, ¿no? Y donde también tiene que trabajar la mujer, ¿no? Cómo han cambiado las épocas, ¿no? En 200 años de historia. Y yendo también a la parte de gastos, otro dato de color que escuché el otro día de un historiador, ¿sí? Que me llamó fuertemente la atención, y por eso es que es importante también entender el contexto en el cual se da una situación de ingresos y de gastos, porque hablaban de que Sarmiento en Europa, en una de sus, digamos, declaraciones de en qué había gastado, en qué había hecho, digamos, sus gastos de representación, había puesto orgías por tanto. No sé si sabías ese dato. Sí, ese dato está, pero con naturalidad, era parte del costo de salir del país. Sarmiento, otro gran mujeriego. Mira, Sarmiento es un caso aparte, es el caso más atípico, uno de los casos más atípicos que tuve que estudiar. Primero, sí, los datos de las orgías estaban y los publicaba sin ningún tipo de problema. Y yo te decía al comienzo que Sarmiento era una especie de emprendedor serial o soñador, pero no era muy hábil para los negocios. Era un tipo también de un carácter tremendo, espantoso, a ver, ¿cuántas personas había que se le podían poner de igual a igual a Sarmiento y decirle: Sarmiento, estás equivocado? Era un tipo con un carácter pero muy fuerte. Pero fíjate qué dato te voy a tirar de Sarmiento. Vieron que hoy se habla un poco de las botineras o botineros, ¿no? Personas que ponen por ahí el ojo en algunas personas que tienen una posición económica mucho más importante. Bueno, en ese momento los hombres también le ponían el ojo a las señoritas, porque si vos le pedías la mano al padre de la novia, te correspondía la dote. La dote era el patrimonio que entregaba el padre de la novia, supuestamente para el futuro marido, para que pudiera mantener un determinado status quo. Entonces vos negociabas con los padres de la novia diciendo: bueno, me voy a casar tu mujer, esta es mi posición, yo soy esto. Y por ahí el padre decía: bueno, yo te voy a entregar tanta plata, te voy a comprar, no sé, el carruaje, te voy a comprar toda la parte de blancos. Y Sarmiento pega el salto, que es decir, de su vida política, el quiebre, y de su vida económica, cuando se casa con la viuda de su mejor amigo. Es decir, fallece, era un gran empresario chileno, era minero, y la mujer había sido Benita Pastoriza, que también era sanjuanina. Entonces Sarmiento se casa con Benita Pastoriza, que había heredado una fortuna muy importante, y Benita Pastoriza públicamente, durante toda su vida, lo denunció de haber dilapidado su fortuna. Y eso, y te puedo asegurar que tenía razón. Es decir, en ningún lugar, digamos, Sarmiento era muy olvidadizo, no sabía dónde guardaba la plata, gastaba. Esto de ser soñador lo lleva a decir: veía oportunidades donde no estaban, o encaraba malas cosas. No hizo grandes negocios, pero el gran salto, él se posiciona muy bien políticamente, y ni hablar económicamente, cuando se casa con Benita Pastoriza y vive de la fortuna de su mujer. Bueno, un gran negocio ahí hizo entonces Sarmiento. Quizá no era hábil en todos los demás, pero por lo menos se casó bien, como quien dice. Que en su momento, en la época, ¿no? Los casamientos eran de alguna forma arreglados hasta por los padres en algunos casos, ¿no? Yo me acuerdo, estudiando la vida de San Martín, se casa por poder en Montevideo. Él ni siquiera estaba cuando se casó. Sí, era muy común, era por mandato, o también, a ver, imagínate que tus padres o los padres de la novia o el novio también querían lo mejor y mantener un determinado
no sé si legado o linaje, ¿no? Entonces difícilmente se casara alguien de un bajo poder adquisitivo, de una familia que no tuviera un determinado estatus con otro que sí lo tuviera. Bueno, Y ahí encontramos, mira, te tiro otro dato que es llamativo, que ahí entra Rivadavia también. Rivadavia ese sí era un piola bárbaro, un vivo, que todos decían que no era muy agraciado físicamente, pero era un comprador y seductor, y especialmente con las mujeres. Y él, fíjate lo hábil que era con los negocios, por más que no era muy bueno, era hábil, se movía, que cuando fue a convencer al padre de su futura esposa, le pidió antes de casarse un anticipo de la dote. Es decir, le pide guita adelantada porque le dice al padre, lo convence que tenía un gran negocio, que era comprar una fragata que supuestamente estaba estancada en el Río de la Plata, que la compraba por 2,50 mangos, que le pide 5.000 pesos moneda nacional de la época, pero esa fragata no, ahora fue una estafa, perdió guita, pero fíjate lo hábil que le pide un adelanto de la dote. Bueno, por lo menos logró el financiamiento del Friends and Family para su emprendimiento, ¿no? Sí, eso, por eso te cuento que estos tipos, por más de todo lo que hicieron, a ver, giles no eran hábiles, cada uno tenía lo suyo. Algunos lo hacían más a fuerza realmente de personalidad o de posición económica, y otros de formación, como fue por ahí Belgrano. Belgrano era un adelantado para la época, era un tipo que le dio la espalda al dinero durante toda su vida, y lo demostró en cada acto y cada momento. A Belgrano no le encontrás nada que vos puedas poner en duda el apellido. Pero hay un dato histórico, que, a ver, el padre de Belgrano era un comerciante muy importante en Buenos Aires. Te diría que era el que tenía una de las fortunas más importantes, pero un comerciante que termina preso por estafa. Y a pesar de que Belgrano lo defiende como abogado, eso fue algo que a Belgrano lo persiguió durante toda su vida, fue una mancha para su familia y para su apellido. Por eso Belgrano durante toda su vida de alguna manera persiguió a los empresarios que eran como su padre, y él en ningún momento tomó una decisión por dinero. Por eso le dio la espalda al dinero y termina muriendo en una miseria absoluta. Yo te conté que como no había plata para su lápida, el hermano corta un mueble de madera y esa fue la lápida que tuvo el general Belgrano. Qué bárbaro, ¿eh? Qué casos, ¿no? Que cómo también se puede aprender, ¿no?, de la vida de estos próceres. Me parece que uno de los legados que va a dejar este libro tuyo es ese, ¿no? Poder ver las distintas situaciones que atravesaron, ¿no?, de vida a estos próceres, y cómo la vida te puede cambiar de un día a otro con una situación favorable o desfavorable, y cómo, digamos, han tenido esa relación con el dinero que también nos va a pasar, digamos, a cada uno a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Cómo hay que pensar también en la planificación financiera hacia el retiro, cómo hay que ir armando ese ahorro para no encontrarse en algún punto, quizá como alguno de estos próceres, de golpe, digamos, después de haber trabajado toda una vida en la miseria. Realmente son cosas para reflexionar, ¿no? Sí, hoy por ahí lo que te encontrás es difícilmente encuentres un político pobre, ¿viste? Eso también cuando vos ves en la distancia, hoy la verdad no conozco ningún político que haya muerto en la pobreza absoluta, que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Esto aclarémoslo. Pero sí, encontrás lamentablemente que ya los valores cambiaron, que el manejo del dinero cada vez resulta más fundamental, porque también estás en un mercado mucho más hostil. Antes uno marcaba una posición por herencia o por lo que fuera, o por una oportunidad del momento. Hoy el mercado cada vez te exige que tenés que demostrar en cada momento, cada vez tenés que ser más profesional, la tecnología va cambiando, digamos, hoy hay muchas profesiones que están dejando de existir, entonces es muy complejo. Por eso la planificación financiera en un país como la Argentina, que ha demostrado una inestabilidad permanente, ni hablar en los últimos 70 años, que decir que lo más reciente que tenemos siempre fue un desastre. Entonces la planificación es fundamental para no pasarla mal en el futuro, que lo tenemos todos ahí nomás. Sí, bueno, ahí vos marcabas algunas cosas súper interesantes, ¿no? Hoy los tiempos te exigen demostrar
a cada minuto. Creo que por ahí hay dando vuelta una estadística de que de los billonarios que hay hoy en día, algunos hicieron la fortuna en los últimos 10 años y están todos vinculados a la tecnología, ¿no? Claramente hoy esas cuestiones de herencia pasan quizá a veces a un segundo plano e importa más, digamos, estar del lado quizá del emprendedurismo y vinculados también a la tecnología, a ofrecer nuevos servicios, nuevos bienes que de pronto impactan al mercado y que permiten quizá amasar una fortuna importante, ¿no? Y como también hay profesiones que hoy quizá le permiten vivir bien a algunas personas, pero que en el futuro cercano, quizá en los próximos 10 años, sean reemplazadas por quizá lo que es la automatización, que es lo que se viene, ¿no? La robótica va a empezar quizá a reemplazar algunas profesiones tradicionales. Yo contador, por ejemplo, se habla de que la contabilidad, la abogacía, ¿sí? Que uno dice, bueno, es opinable. Todos los contratos parece que con las nuevas tecnologías como blockchain van a poder digamos, hacerse de una forma más fácil, más automática y que muchos puestos de trabajo pueden llegar a perderse, con lo cual también hay que tener en cuenta esas nuevas vertientes, esas nuevas cosas que nos impone la realidad, más allá de que encima trabajamos en un país donde la volatilidad del mercado ha sido más o menos 60% en los últimos 20, 30 años, ¿no? Sí, sí, es tal cual. A mí es un tema que siempre me preocupó, porque hoy podés estar bien, podés tener hasta no sé, una profesión en crecimiento y después todo se puede derrumbar. Por eso, si vos no planificás con tiempo, y yo creo que se vienen años o décadas mucho más agresivas y mucho más complejas, porque primero que la tecnología, los cambios son mucho más rápidos, no te da tiempo a veces a responder, y hay mucha gente que todavía se resiste o que no está todavía con la tecnología, que es decir, yo te digo, a veces cambio, no sé, te digo una estupidez, pero cambio el celular solamente para manejar un nuevo sistema, una nueva tecnología, o cambio la computadora para tener una más rápida. Te estoy diciendo algo muy sencillo, porque si no, esto te quedás con lo que vos conocés y el mercado te pasa por arriba. Y hoy mucha gente, mucha generación, nosotros por más que somos jóvenes, estamos ahí cerquita los dos, ¿sale? Pero para la tecnología ya estamos siendo viejos, ¿eh? Bueno, mira, te voy a dar una noticia interesante. Yo el otro día descubrí que soy millennial. Tenía que escribir una nota sobre cómo invierten los millennials, ¿no? Ahora que estamos hablando justamente de esta faceta histórica de las inversiones. Entonces, bueno, googleé a ver cuál es la definición de millennial y me encontré que la definición, digamos, más ampliamente aceptada es los nacidos entre 1981, yo soy de febrero de ese año, y 1995, y que se entiende que pasaron, digamos, a la adultez justo en el cambio de milenio. Por eso es que se los denomina millennials. Pues yo estoy afuera. Nada, una nota de color. No sé si entraste ahí. No, yo pegué en el palo, soy del 79. Quedaste, bueno, en la generación X entonces. Exactamente. Bueno, y por otro lado, haciendo un poco esta perspectiva histórica, otra de las cosas que estuve mirando, que vos mencionabas, bueno, los últimos 60 años quizá en la Argentina han sido muy complejos. Estuve mirando las tasas de crecimiento de Argentina, estoy haciendo un pequeño análisis. Argentina creció en los últimos 50 años al 2,35% promedio anual. Obviamente, tuvimos la crisis del 2001-2002 en el medio, la hiperinflación, bueno, corralitos, defaults, hemos tenido de todo, pero cuando uno mira punta a punta hemos crecido al 2,35%. El problema de ello es que otras economías, quizá cuando uno mira la economía australiana, ha crecido al 3,33%, cuando uno mira acá enfrente a Chile han crecido casi al 3,80, 3,90, y esa pequeña diferencia todos los años de un punto o un punto y medio, como en el caso de Chile, hacen que
en el largo plazo, cuando uno mira 50 años atrás, nos hayamos quedado fuertemente atrás, ¿no? Desde una perspectiva histórica, ¿no? Hablando justamente, como es tu libro, Los próceres y el dinero, cuando uno mira, bueno, a ver, ¿qué nos pasó desde el punto de vista de la historia? El tema es que quizá año a año no nos vamos dando cuenta, pero año a año nos vamos quedando atrás respecto del mundo. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Sí, cuando uno analiza los datos históricos, confirmás que Argentina es el país de la región que menos desarrollo tuvo, que involucionó, si querés. Nosotros veníamos ya en los años, si querés, hasta los años 50 marcando la diferencia, como éramos una potencia, y después te das cuenta que todos los países, pero con necesidades distintas, porque vos hoy todavía te comparás con países vecinos y decís, no estamos tan mal, pero esa no es la respuesta, es de dónde venías. Y vos te das cuenta que países, como bien mencionaste, Chile o Perú, que son las dos economías de la región con mayor estabilidad económica, ya llevan más de 2 décadas sostenidas, digamos, que con crecimiento, con mejoras, con sus problemas también, porque los problemas también está demostrado que en 20 años no lo vas a resolver, y Argentina es el país que quedó ahí en el fondo. Hoy podrías nombrar también a Venezuela, que es otro de los países que lo han destruido en muy poco tiempo, pero el resto de los países, tanto Brasil, que es una máquina también de recuperarse, lo mismo Uruguay, Perú, Chile, Colombia. A ver, si uno analiza qué era Colombia hace 40 años y mirá lo que es Colombia hoy, también tiene pobres, también tiene desocupación, también tiene problemas de infraestructura, de competitividad, lo que quiera, pero hoy Colombia es una potencia que hoy Argentina no es. Ahí me parece que hay que ver dos variables, ¿no? Justamente uno de tus próceres ahí es Sarmiento, ¿no? Y bueno, la educación en Argentina es un bien que se protege mucho, creo justamente por haber tenido un prócer como Sarmiento, y cuando uno va a otros países, vos decías, con sus problemas, han crecido mucho desde el punto de vista económico, pero muchas veces uno encuentra desde el punto de vista de la educación determinadas falencias. Nuestro sistema educativo ha caído, creo, en los últimos años fuertemente, pero más que nada por un problema de que la sociedad toda, digamos, se ha visto empobrecida en la Argentina, y cuando uno de todas formas va a otros países, vas a México, vas a Chile, te das cuenta que la educación es cara. Estudiar, no sé, por ejemplo, en México te cuesta $50.000 estudiar una carrera, y aquí todavía tenemos la UBA, otras universidades, digamos, en todo el país, estatales, que tienen una educación de calidad gratuita, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista también cualitativo, eso empareja determinadas deficiencias que tenemos, creo, desde el punto de vista económico. ¿Vos cómo lo ves a esto? ¿Cómo lo percibís? Yo lo que veo en la educación, por más que sea gratuita en la Argentina, que ni hablar que es un diferencial, es gratuita y de calidad. La universidad, hoy ya primaria y secundaria no estamos hablando de lo mismo, ha caído muchísimo, pero la universidad todavía es importante. El problema es que la universidad gratuita va a las familias que realmente pueden y no estudian los que no pueden. Entonces, de alguna manera no termina siendo universal, porque vos cuando hablás que tenemos un 30% de pobres según el INDEC, cuando vos sabemos que la pobreza estructural en la Argentina es mucho mayor, porque el INDEC te dice de acá para acá sos pobre y de acá para acá no sos pobre, es muy injusto, poner que es un 40% de la población, y ese 40% de la población es la que no se desarrolla. Entonces vos tenés un porcentaje de la población, por eso Argentina siempre se ha caracterizado por una clase media atípica a lo que es Latinoamérica, porque estudian los que realmente pueden, y acá en Argentina cada vez hay más excluidos que con suerte terminan el primario, con suerte terminan el secundario, un primario y secundario de baja calidad, y cuando tienen que pegar el salto a la universidad no pueden acceder porque no tienen los medios. Entonces yo prefiero una universidad no gratuita como la que hoy conocemos, sino que gratuita para los que no pueden, y que sea paga para los que pueden. Me parece que ahí viene el cambio en la Argentina con la educación, porque hay mucha gente que podría pagar y no paga y le quita el lugar para alguien que no puede pagar, y ahí hay que no solamente darle la universidad gratuita, sino ayudarle, pagarle y que pueda salir adelante.
Sí, bueno, eso está claro desde el punto de vista también de que muchas personas de Brasil, por ejemplo, vienen a estudiar acá porque primero hay cupos en la universidad en Río de Janeiro, en San Pablo, para acceder, por ejemplo, a la carrera de medicina, que es una de las más deseadas en Brasil, de las más seguidas, y que terminan estudiando aquí, solventados siempre por los mismos impuestos, ¿no?, que pagamos los argentinos, ¿no? Sí, por eso lo que para muchos es una gran ventaja, cuando vos mirás para adentro hay muchas injusticias, porque tener los impuestos más caros del mundo, impuestos, pues si está mal, me parece que el problema no es que alguien de Latinoamérica venga a la Argentina, porque de alguna manera viene a estudiar gratis, pero también viene a vivir, que si hay un intercambio y entran divisas, si querés, de alguna manera. Es más, hasta por ahí después se termina quedando en la Argentina y termina formando una familia. A mí me preocupa no eso, lo mismo que se discute con los hospitales. Está bien que atendamos gente de países limítrofes, y si vos me preguntás también te digo, está mal, eso sí está mal, ¿por qué? Porque hoy tenés carencias de salud. No es que no estudia el que no puede, sino que mucha gente está muriendo porque no tiene los medios para atenderse. Por el tema de educación, me parece que Argentina necesita una reforma educativa, que ningún gobierno, como así tampoco quieren enfrentar las reformas impositivas, jubilatorias, que son complejas, nadie la quiere encarar. Son socialmente muy sensibles. Cualquier gobierno que trata de poner la mano sobre educación, que trata de poner la mano sobre salud, que trata de poner la mano, como vos decís, inclusive sobre la parte previsional, termina pudiendo, digamos, avanzar sobre eso de una forma simple, sencilla, y ni siquiera lo quieren tocar. Son temas que no se tocan, son temas tabú, ¿no?, en la Argentina. Sí, y aparte cuando uno analiza la educación, es mentira que se aumentó el porcentaje de PBI, es ficticio. Esto ya te lo digo porque se hablaba antes del 6%, ahora un poco más. Eso es ficticio porque ¿sabes lo que utilizan hoy los gobiernos? Utilizan la caja, yo la asigno a educación, un 6%, y después de educación pagan cualquier otra cosa menos la educación. Si no sería... A ver, ningún país, son muy pocos los países que invierten el 6% del PBI. Argentina está por encima de muchos y no puede ser que tengamos una educación tan mala. Entonces hay un nivel de corrupción también que es atroz más allá del porcentaje que se explica. Y las reformas no se quieren encarar a pesar de que el sistema jubilatorio está quebrado actuarialmente, que si no te lo resiste. Impositivamente también, sabés que hoy tenés, por ejemplo, cantidad de personas excluidas, el personal en negro que no aporta, que te impacta en el sistema jubilatorio, y también en el sistema jubilatorio, que esto todo es deficitario. Entonces acá se necesita una reforma para que realmente funcione bien. La reforma no tiene por qué impactar en forma negativa, sino todo lo contrario, tiene que ayudar a los que realmente tienen que ser positivos. Bueno, Mariano, te quiero agradecer muchísimo por todos tus aportes. La verdad que ha sido una ilustración esta que nos has hecho con todos los personajes históricos, todos nuestros próceres, cómo han invertido, cómo eran sus gastos, cómo era la relación también del poder y el dinero. Y bueno, los invitamos a todos nuestros oyentes que quieran comprar el libro. ¿Dónde es que lo pueden conseguir, Mariano? Está en todas las librerías del país, Editorial Sudamericana, o también lo pueden comprar también a través de las versiones de ebook, creo que está en Amazon y demás, así que lo pueden adquirir en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Te dejamos un comentario final para nuestros oyentes y bueno, y te deseamos lo mejor, como siempre, en tus programas radiales y televisivos. Bueno, vale, te agradezco mucho, Flavia, lo mismo. Y bueno, el último mensaje es, no hay mejor inversión que el conocimiento. Así que hay que invertir en conocimiento, invertir mejor, porque atrás del dinero y de las inversiones hay objetivos y sueños que se pueden cumplir. Así que les agradezco mucho a todos los seguidores de Invertir Online y hasta la próxima. Bueno, nos estamos viendo, Mariano, Flavia, se nos termina nuevamente el programa. Hoy tuvimos algunos temitas técnicos, pero bueno, vamos a estar dejando esta grabación para que nos sigan nuestros oyentes en la teleconferencia. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿verdad? El próximo miércoles a las 15 horas. Y bueno, ¿y dónde es que pueden participar del concurso?
Es www.invertironline.com/desafío. Allí pueden participar del desafío del inversor del año. Recuerden, reciben 100.000 pesos virtuales. El que saca mayor rendimiento es aquel que se puede ir a donde, New York. A Nueva York. Bueno, bien. Un pasaje para 2 personas, pasaje y hospedaje. Pasaje y estadía, todo pago por la gente de Invertir Online, nuestros sponsors, la gente de Copa. También recuerden que todas las semanas estamos sorteando el libro Más allá del plazo fijo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 15 horas.